Voy a presentarle un poco acerca de cómo sé trabajar con la creación de aplicaciones de Agentic AI. Voy a compartir un proyecto que yo he desarrollado y un poco de mi experiencia con este tema. La era de Agentic AI es como la tercera ola que tenemos hoy de inteligencia artificial. Todo se empezó con la IA de percepción, donde empezamos a reconocer fala, reconocer sonidos, imágenes, textos y cosas como eso. Después pasamos a IA generativa, donde empezamos a crear contenido basado en inteligencia artificial, no solo comprender, sino también crear contenido. Y ahora estamos en la era de Agentic AI, donde podemos utilizar la inteligencia artificial para automatización y apoyo en tareas muy más complejas de lo que hacíamos en el pasado con estas tecnologías. Aquí hay algunos datos de mercado que 50% de las organizaciones deben trabajar con agentes hasta el término de este año. Las que ya empezaron tienen 40% de mayorías tanto en eh, precisión cuanto en tiempo, cualidad. 33% de las aplicaciones corporativas van a tener algún soporte a agentes hasta el término de 2028. Y en verdad, ya existen algunas iniciativas extremadamente audaciosas con agentes. Puedo contarles que la que conozco que es más audaciosa es una startup de los Estados Unidos, si no me equivoco, que está creando una tecnología como un Google Docs. Es un spreadsheet y cada célula tiene un agente. Imaginen la potencialidad de una tecnología como esa en el futuro próximo. La base de todo lo que hacemos con agentes es que reasoning es la llave para construir los agentes avanzados. No me gusta traducir reasoning como raciocinio, pero pueden pensar que es algo parecido con eso. Y esos modelos que tiene reasoning ayudan a los agentes porque tienen la capacidad de comprensión de contexto de información. Son capaces de trabajar con datos que vienen de diversas fuentes distintas y combinar los resultados para procesamiento. Pueden hacer validación de preguntas, entonces pueden evaluar la calidad de lo que han contestado o han encontrado en información. Pueden trabajar muy bien con ambigüedad de información y tienen la característica de hacer adaptación dinámica. Esas son las características de una red con reasoning. Entonces, cuando se fala acerca de agentes de inteligencia artificial, hay siempre que pensar que el cerebro de la gente nada más es que una LLM que tiene capacidad de reasoning muy fuerte. Y aquí una idea de cómo esa capacidad se evolucionó alrededor de los años. Si vemos acá, es como 3 años, un periodo muy corto, y empezamos con un nivel de inteligencia muy bajo hasta que ya estamos llegando a un nivel bien interesante de capacidad de reasoning de estas redes neuronales. No sé si acompañaron en la última semana. OpenAI ha publicado un paper que yo creo que puede ser un punto de inflexión en los entrenamientos de LLMs, porque han descubierto la principal razón que lleva a las LLMs a hacer alucinaciones. Y si les contar lo que han descubierto, toda la gente va a decir, descubrieron la electricidad. Pero en verdad es que descubrieron que todos los algoritmos de reinforcement learning utilizados para el LLM penaliza la LLM más por no encontrar una respuesta do que por dar una respuesta equivocada. Entonces, la LLM prefiere crear una respuesta, y por eso alucina, do que decir no sé. Entonces, una vez que descubrieron esto con datos, ahora están empezando a trabajar en toda la comunidad de investigación en cómo hacer una nueva forma de reinforcement learning para evitar eso. Entonces, en los próximos años, la capacidad de reasoning va a empezar a ser muy más interesante en esas redes neuronales. NVIDIA trabaja con todas las empresas y comunidades que hoy trabajan con modelos de LLMs abiertos y dataset abiertos también. Entonces la relación es muy grande. Y básicamente estamos en contacto con todo el ecosistema, es como un gran hub que une todas esas empresas y proyectos que trabajan con LLMs. Y los agentes, en verdad, trabajan de una forma muy interesante. El cerebro de la gente es un LLM
Y por cuenta del LLM, este agente tiene la capacidad de recibir una tarea y hacer un planeamiento de cómo ejecutarla, de hacer búsqueda por la información, generar datos y la parte más interesante, tiene la capacidad de criticar lo que está haciendo y los resultados y se conectar con herramientas externas. Esta conexión con herramientas externas es que cambia todo el juego para se poder utilizar los agentes, porque esas herramientas externas pueden ser, por ejemplo, una calculadora, una búsqueda en la web, una base de datos semántica SQL, vectorizada o cualquier otra cosa que se puede utilizar. Entonces, en verdad, hoy el cielo es límite de lo que se puede integrar a un framework de desarrollo de agentes. Entonces, si en mi empresa yo tengo una parte de las informaciones que están en un RAG, pero la otra parte de las informaciones están en un ERP que tiene como 15 años, y ese ERP tiene una API que yo puedo ascender y buscar informaciones, ya puedo conectarlo a un agente y empezar a hacer cosas bien interesantes con eso. Cuando decimos acerca de agentes, en verdad lo que estamos diciendo es que normalmente no se trabaja con un agente solito, sino se trabaja con un equipo de agentes. Todas las veces que queremos resolver cualquier problema de trabajo o en las empresas, siempre la primera limitación que encontramos es el costo. Entonces, yo necesito resolver alguna tarea, pero tengo un presupuesto limitado para contratación de personal. Entonces, yo quiero trabajar con pocas personas y probablemente que hacer un poco de todo. Así surgió el desarrollador backend, eh, full stack, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja con agentes, no hay necesidad de hacer eso porque estamos trabajando con entidades de software. Entonces, la primera recomendación que les doy acerca del proyecto de agentes es piense si tuviera la posibilidad de montar un equipo para resolver el problema. ¿Cuáles son los perfiles de las personas que puedes contratar para trabajar con usted? Y cuánto mejor definir el rol de cada una de las personas y las tareas que van a ejecutar, perdón, mejor va a ser el trabajo. Entonces, haz la idea de hacer un agente como algo monolítico, que una sola entidad resuelve todo, pero eso no es necesario. En este caso, hay un agente que trabaja como un manager que va a hacer la orquestación y es un caso típico de desarrollo de software. Y ahí yo tengo un agente que va a hacer la codificación y eso va a ser basado en algunos repositorios GitLab de la empresa, donde ya encuentra códigos existentes, ya encuentra una serie de políticas de cómo escribir código en la empresa. Hay una gente que es un experto en bug tracking, o sea, con el código que se desarrolló, va a buscar si ya conoces alguna vulnerabilidad o algún bug en esta base. Y después en el término hay una gente que escribe la documentación técnica. Yo sé que están todos tristes sabiendo que hay agentes para escribir documentación técnica porque todos nosotros desarrolladores lo amamos hacer. Sí. Entonces, en este caso, imagina que yo puedo contratar los tres mayores expertos de este tema para trabajar en mi equipo. Y es exactamente eso que nos permite las tecnologías de agente que hay. O sea, no hay una limitación de la cantidad de agentes que puedo tener. Y puedo tener agentes para hacer cosas extremadamente específicas. Y van a ver la diferencia cuando yo presentarles la agente que desarrollé para mi utilización diaria. NVIDIA tiene una serie de recursos para ayudarles a trabajar con los agentes. Todo empieza con los blueprints, que son proyectos completos que hemos desarrollado y testado en ambiente enterprise para resolver problemas comunes de las empresas, como un agente de búsqueda, otro para customer service y seguridad y una serie de otras funciones. Yo en minutos ya les presento el sitio donde hay todo eso. Después hay un framework de NVIDIA que se llama NVIDIA Nemo. Y este es un framework que tiene todas las herramientas y todos los SDKs necesarios para hacer el entrenamiento, fine tuning y todo lo que está relacionado con LLMs.
Todas las grandes LLMs hoy del mundo utilizan de alguna forma o en parte o de forma complementar lo que tenemos y ofrecemos en Nemo. Entonces, si tiene un proyecto que necesita hacer un fine tuning, implementar un guardrail o trabajar con curaduría de datos LLM, busquen por NVIDIA Nemo, que son diversas cosas interesantes para hacerlo. Después tenemos algo que se llama NIM, que es NVIDIA Inference Microservices, que son microservicios de NVIDIA que están listos para ser utilizados y ellos tienen cada uno una función muy específica. Lo que vamos a utilizar hoy acá, tal vez en el hackathon en el sábado, es un NIM básicamente con un LLM con Reasoning. Entonces, en resumen, es un contenedor que yo lo lanzo a una instancia de servidora con una GPU y empiezo a hacer consultas a este microservicio. Existen microservicios para creación de humanos digitales, para recuperación de información, para reasoning, para físico AI, para biología. Son más de 100 microservicios ya disponibilizados por NVIDIA. Y todo eso corre utilizando nuestra plataforma. La ventaja de utilizar el NIM en vez de hacer toda la infraestructura por la mano es que el NIM ya está 100% optimizado a las GPUs. Imagine que el NIM fue creado por un experto en optimización de NVIDIA. Y la primera vez que yo voy a correr un contenedor con un NIM en una computadora, la primera cosa que este NIM hace es detectar todo el hardware que está disponible y se ajusta automáticamente para sacar 100% de performance del hardware. La cantidad de GPUs necesarias para los NIMs depende mucho de la complejidad de lo que van a hacer, pero de una forma muy sencilla, NIM es como utilizar una línea de comando Docker y tener un microservicio listo bajo su infraestructura para poder trabajar. No sé si conocen cómo funciona la gran parte de los proveedores de servicios de LLM, pero es una economía basada en tokens. O sea, se paga por una cantidad mensual de tokens. El problema con Agentic AI es que una red que tiene reasoning consume o genera en promedio 150 veces más tokens do que una LLM tradicional. Entonces, cuanto mayor fue la cantidad de agentes que tiene, mayor es la demanda de tokens. Y para muchas empresas, eso es algo complejo porque no sabe cuánto va a ser la cuenta del proveedor de tokens en el término del mes. Por eso que es importante tener una infraestructura como esa de los NIMs de NVIDIA. El modelo que vamos a utilizar es el modelo Llama Nemotron, que es un modelo basado en la llama, pero fue incorporado a una tecnología llamada Nemotron de NVIDIA. Y hemos creado este modelo en tres tamaños. Hay la versión Nano, que es la versión chiquita, que se puede utilizar en PCs, en workstations y algunos dispositivos de computación de borda, como la Jetson. Hay el Nemotron Super, que trabaja con las GPUs de data center de NVIDIA. Y hay el Nemotron Ultra, que tiene la mejor precisión en clusters o en computadoras con diversas GPUs. Todos esos modelos tienen hoy la mayor acuracia existente en la industria. El Nemotron se puede activar o desactivar el reasoning dinámicamente. Eso es algo importante porque si tengo una etapa de mi ejecución de agentes donde no necesito reasoning, gracias. Puedo hacerlo de forma muy más sencilla y más rápida si lo desactivo. Acelera el time to market porque es simplemente hacer el deployment de un contenedor. Es abierto, fue entrenado con todos los datos comercialmente abiertos, es basado en tecnologías abiertas y tiene soporte de NVIDIA para utilización en el mundo enterprise. Acá tienes una comparación en el throughput, la cantidad de tokens y también la acuracia mediana entre las tareas de los agentes. Se compara el Llama, uh, R1 con 70 billones de parámetros, DeepSeek Arion, Llama 3.3 y el Nemotron. Puede hacer más, 5 veces más throughput. Y una cosa interesante que es un modelo chiquito, 49 billones de parámetros. Entonces, por eso que hemos desarrollado el Llama Nemotron para ser como el cerebro de las aplicaciones. La parte interesante para utilización como desarrolladores es gratuito. Simplemente baja el contenedor, corre en la máquina que tiene acceso y puede empezar a trabajar. No va a correr en una D60, ¿sí? Hay que tener una tarjeta NVIDIA más moderna, principalmente porque las últimas dos generaciones de GPUs de NVIDIA de 40 acima, se tiene un circuito en las GPUs que es un circuito que procesa los transformers.
Y eso hace toda la diferencia, porque antes de eso, los transformers se iban a ser procesados a través del software. Entonces, las transformers engines que hay en las GPUs se le aceleran mucho el procesamiento para el LLMs. Nemotron es hoy el número uno en reasoning. Eh, Hay también algunas herramientas con NIMs de retrieval de información que pueden capturar la información, extraer con 15 veces de velocidad. Y también algunas herramientas que le ayudan a hacer la depuración del ambiente, encontrar donde hay bottlenecks para que se pueda tener más performance. Y en el término del día, lo que queremos con todo eso es entregarles una infraestructura de software que se puede desarrollar agentes muy inteligentes con la mejor utilización de hardware, con el menor tiempo de desarrollo y con la menor performance y throughput en el término del día. Uno de los blueprints que disponibilizamos en el sitio de NVIDIA, en el build.nvidia.com, que ya les muestro, es AIQ, que es un blueprint que tiene un pipeline completo para desarrollo de agentes utilizando la técnica de RAG, que ya fue mencionada hoy. Y la parte importante es que si es posible hoy implementar un pipeline de RAG 100% optimizado a GPU sin la necesidad de escribir una línea de código, simplemente conectando diversos microservicios de NVIDIA que ya están listos y optimizados para las GPUs. Se utiliza un modelo Nemotron como el cerebro y después se pasa solo a unir. Es como crear juguetes con bloquitos Lego. Entonces, al invés de empezar a hacerlo todo por la mano, y eso dentro de un ambiente corporativo es algo crítico porque estamos hablando acerca de utilización de servidores que costan millones de dólares y también de instancias de nube con GPUs muy fuertes. Es muy importante que la optimización sea muy bien hecha en todo ese tiempo. Existen también blueprints con diversas herramientas para desarrollo de agentes. Lo que vamos a utilizar hoy es Creo AI, pero existen una serie de otras y una información que es muy interesante. Existen básicamente hoy 4 frameworks para desarrollo de agentes que son más utilizados en todo el mundo. 2 son de América Latina, de Brasil. Un que es Creo AI, que lo vamos a utilizar. Es una startup que está basada en Valle de Silicio, pero es una startup brasileña, solo de brasileños. Y hay un otro que se llama Langflow, que es una forma de creación de agentes con drag and drop, con una interfaz gráfica muy interesante que se permite conectar con todo. Y también es algo hecho con empresas de América Latina. Y los gringos me preguntan, ¿por qué pienso yo que tanta cosa buena así empezó a salir de la América Latina? Sí, sí, porque en América Latina nosotros tenemos una forma especial de resolver las cosas que no es la más ideal. Me doy explicación, ¿no? Porque somos muy creativos. Pero es sufonista. Y le pregunto, ¿cómo prendes un parafuso en su casa? Yo tengo un tornillador. ¿No utilizan eso en América Latina? Sí, utilizamos. Después que damos rota una faca, una cuchara, una clave y una serie de cosas. Entonces, esa tecnología es lo que llamamos en portugués de gambiarra, que es una forma de utilizar el LLM, pero con mucha creatividad. Es por eso que esos modelos son interesantes, los frameworks. Creo AI específicamente ha nacido por una necesidad de un desarrollador que hoy es el fundador de Creo AI, que es João, de resolver problemas que tenía con automación de tareas y empezó a una forma de hacerlo utilizando Python, un LLM, y voy a empezar a hacerlo en determinado momento, creado un proyecto open source, y después la startup está creciendo mucho acerca de eso. Una de las cosas que mencionaba Macedo acerca de los proyectos open source para involucrarse, pero en verdad, algo que he aprendido cuando he trabajado con la Internet de las cosas, cuando esa cosa sí empezó a casi 10 años atrás. Para aprender una tecnología, en verdad, lo que tiene que hacer es encontrar un problema de su realidad y decir, yo voy a resolverlo con esta tecnología que quiero estudiar. Fue eso que yo he hecho con los agentes de IA. Yo soy responsable por el programa de startups de NVIDIA en América Latina. Ya son más de 1.500 startups por acá. Y cada vez que una startup aplica el programa o alguien me menciona una startup que he conocido en un evento o cualquier local, yo tengo que hacer una investigación y ver lo que hace la startup,
recolectar una serie de informaciones y decidir lo que voy a hacer. Les voy a probar si ya aplicaron al programa o entonces es una startup que aún no conoce el programa, pero tiene un perfil muy interesante. Yo voy a contactarles. Y esta simple búsqueda de información por veces me toma casi 2 horas y media. Principalmente si la startup es muy chiquita y muy inicial, no se tiene tantas informaciones públicas. Entonces, yo tengo que empezar una búsqueda por el sitio de la startup, descubrir lo que hace, después voy a buscar en LinkedIn las informaciones corporativas. Voy a buscar en sitios como el Pitch Deck y una serie de otros sitios con informaciones de startups. Por veces hay que hacer una búsqueda por noticias de la internet acerca de funding, inversiones y una serie de otras cosas. Y después de 2 horas, 2 horas y media, tengo una idea de lo que hace la startup. E imagina que hay semanas que recibimos como 50 aplicaciones del NVIDIA Inception. Entonces, es algo que parece sencillo, pero me tomó mucho tiempo y cuando empecé a ver la tecnología de los agentes, lo dijo, voy a ser un agente para ayudarme con eso. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es utilizando Creo AI. Yo voy a utilizar la versión open source de Creo AI. En el sitio de Creo AI tiene un tutorial de cómo hacer la instalación. No necesita tener una GPU. Se puede utilizar en prácticamente cualquier computadora. Todo lo que hay que tener es Python. Y es muy simple de trabajar. Yo voy a mostrarles un poco acerca de cómo fue mi jornada de aprendizado, porque es muy lúdico incluso trabajar con eso, con los agentes. Lo que he desarrollado es un equipo de agentes que empezó con dos, después lo crecí a tres, que están haciendo este tipo de investigación para ayudarme. La única herramienta que estoy utilizando es una herramienta de búsqueda web, que es el Serper Dev Tool. Y como el cerebro, estoy utilizando Llama Nemotron, que está corriendo bajo una estructura de NVIDIA que sirve para hacermos todas las implementaciones, testes, desarrollo. Entonces, voy a empezar mostrándoles todas estas tecnologías que yo he mencionado y cómo pueden ascender a todo eso. Tengo que cambiar el compartimento de pantalla acá, un segundo. Bueno, todo eso se empieza a través de este sitio de NVIDIA, que es el build.nvidia.com. Segundo. Ah, y en ese sitio se puede ascender todos los NIMs, los microservicios que yo he mencionado acerca de NVIDIA. Para que se pueda ascender estos servicios y utilizarlos, todo lo que necesitan es crear una cuenta de desarrollador. Pero hay un botón de Get API aquí y de login. Se clican en este botón, se va directamente a ser direccionado a la página de creación de esta cuenta que es gratuita. Aquí, como pueden ver, tenemos diversos modelos de LLMs que son disponibilizados. Entonces, son modelos para reasoning. Déjame aumentar un poco la fuente. ¿Están mirando bien de allá? Sí. Entonces, son modelos de reasoning y eso está siendo actualizado prácticamente 2, 3 veces por la semana. Son modelos para visión, para design visual, una serie de otras tecnologías. Uno de los más recientes e interesantes en healthcare. Se viene acá. Hay un modelo para información biomédica. Este es interesante porque se busca por síntomas que tiene. El Google va a decir que está con cáncer. Y si utiliza la LM va a decir lo mismo, pero en lenguaje médico. Es interesante. Es bien parecido, sí. Sí, es bien, bien interesante. Pero existen diversos modelos. Lo que vamos a utilizar son los modelos de reasoning. Y en este caso específico vamos a trabajar con el modelo llama Nemotron. Entonces, todo se empieza utilizando esto para hacer los testes iniciales. Acá se puede activar o desactivar el reasoning. Y hacer una pregunta cualquiera al modelo para ver cómo el modelo la contesta. Entonces, para empezar a trabajar con los agentes, si quiere utilizar este modelo como referencia para ver cómo el modelo trabaja, aquí tiene una buena demostración acerca de eso. Hay algo también bien interesante porque acá tiene el model card
con todas las informaciones de qué es el modelo, cómo fue entrenado, y todo lo que necesita para utilizar, cuál es la GPU y el hardware necesario para correr ese microservicio. Hay una forma de hacer el deploy que es muy sencilla. En este caso, hay la opción de trabajar con Linux, con Docker. Algunos modelos se puede lanzar directamente a la instancia de un proveedor de nube de la interfaz. Entonces, con Docker específicamente, eso es lo que necesitas. Tener una máquina con una GPU de acuerdo con la especificación, generar su llave de API, que ya explico lo que es, y bajar el modelo localmente. Si quiere ver cómo está haciendo las consultas, se clica en View Code. Hay ejemplo de código en Python, en JavaScript, también en Shell Script. Y en el caso de Python, la parte interesante es que el client que se utiliza este microservicio es exactamente el cliente de OpenAI, porque es un cliente abierto. Entonces, si ya tienen alguna cosa que habla con OpenAI y quieren testar los microservicios de NVIDIA, simplemente hay que cambiar la llave de ejecución y el endpoint y las configuraciones del modelo que se puede sacar directamente de este sitio. Una vez que tiene el modelo, eliges el modelo que está trabajando bien, puedes instanciar este microservicio en una infraestructura local, en una infraestructura en un proveedor de nube, donde quieras. A NVIDIA a nosotros poco importa de dónde esté la GPU, bajo su mesa, en su computadora personal, en su notebook, y en el data center A, B o C, en el proveedor de nube. Yo hago una broma que mi trabajo es el mejor trabajo del mundo porque una GPU feliz es una GPU muy caliente. Y mi trabajo es enseñarles a dejarlas calientes, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Para utilizar el modelo, todo lo que hay que hacer es clicar en este botón, Generate API Key. Vas a tener una llave de API que va a permitir hacer hasta 1000 consultas a este microservicio. Entonces, para empezar a estudiar desarrollo de agentes, no hay que tener créditos de ningún proveedor de tokens. Puedes simplemente empezar con esos de NVIDIA. La primera cosa que le recomiendo es que empiece con un modelo un poco más largo, como es el caso del Nemotron Ultra, y después que esté con la solución funcionando con los resultados que quieren, empiezan a utilizar modelos chiquitos. ¿Por qué testar con modelos chiquitos? Porque son más baratos de mantener en producción y también utilizar menos recursos. La primera recomendación que les hago es acerca de cómo escribir buenos prompts para los modelos. Y eso es algo que tomé algunas semanas para aprender hasta que un amigo me enseñó. La parte más interesante es, en vez de perder mucho tiempo intentando crear un prompt que traiga la información que quieres, una buena forma de empezar es informar al LLM cuál es la información que quieres y el contexto y pedirle que escriba el prompt. Esto se va a ganar como horas y horas y horas de desarrollo. O sea, necesito informaciones acerca de startups. Yo voy a decir el nombre de la startup, voy a decir el país. Yo necesito de estas informaciones. Quiero que estén chequeadas 2 veces en 2 fuentes distintas. Y eso y aquello. Cuando escribí eso a Nemotron me escribió un prompt que básicamente me daba la mejor forma de pedirle para sacar la información que quiero. La otra cosa con agentes es que es más sencillo empezar el desarrollo simplemente utilizando solo la LLM. Y ahí tiene un punto interesante. Las LLMs tienen entrenamiento hasta cierta fecha. En este caso del Nemotron, la fecha que yo estaba utilizando fue hasta el enero o febrero de 2025. Entonces, cuando les comencé a preguntar cosas acerca de startups, me contestaba con base en conocimiento que ya estaba entrenado en el LLM. Muchas veces la información no estaba bien porque no estaba actualizada, pero solo utilizando el LM yo pude ajustar el prompt hasta que la información llegase como a mí me gustaría. Después de eso empecé a utilizar herramientas externas. Entonces, trabajar inicialmente solo con la información del LM puede ayudarte mucho a optimizar y ajustar la fase inicial de las tareas que los agentes van a ejecutar. Después ahí sí se puede empezar a utilizar herramientas externas como el Tavli o en mi caso el Serper Dev2. Serper Dev2 es una herramienta que ya está integrada con el framework de Crew AI. Se puede crear una cuenta gratuita,
se recibe una clave que tiene como 10,000 consultas a hacer. Y lo que ese servicio hace es simplemente una búsqueda en Google y te entrega los resultados. Es muy sencillo para utilizar. 10,000 consultas es suficiente para trabajar muchos meses y después el costo es extremadamente bajo para comenzar o continuar la utilización. Entonces, esta es la idea de lo que son los NIMS y aquí tiene todas las informaciones. Mi recomendación, se van a empiecen utilizando esta versión del Llama Nemotron que los he presentado. Ah, Creo AI es el framework que está disponible en este sitio, creoai.com. Y hay un curso muy interesante que es gratuito, que está acá abajo. Y en este entrenamiento que está en el sitio deeplearning.ai, van a aprender a trabajar con Creo AI. Es totalmente orientado a desarrollo con Jupyter Notebooks. Y les enseñan todos los conceptos principales que están acerca del framework, que es muy tranquilo de empezar trabajando. Y en esta versión del entrenamiento, básicamente todo el código se desarrolla directamente en Python. Hay una otra forma de hacerlo que ya les presento cómo es. La documentación está en la área de blog de QAI y ahí se asciende la documentación ah, y ella está disponible y es muy completa, muy interesante. Y una cosa interesante es que hay un Creo GPT, que es un agente de QAI dentro de la infraestructura de GPT. Y este fue el grande parcero que tuve yo para empezar mi jornada y aprender a trabajar con los agentes. Hasta que llegó a un punto en que yo decidí no voy a leer la documentación y voy a ver si este tipo me enseña lo que necesito saber. En 2 horas estaba corriendo mi primer agente, incluso haciendo la migración de la forma más sencilla de hacer los proyectos hasta convertirlo completamente a Python utilizando APIs y una serie de otras cosas que yo jamás había trabajado anteriormente. Entonces, hay mucha cosa interesante, hay un Kickstart que le enseña a trabajar con su agente, hay todos los tutoriales para hacer la instalación. Y eso es realmente muy tranquilo. Vas a seguir el tutorial que van a tener todo el framework ya configurado en su computadora. La recomendación que hago yo es que creen un ambiente virtual dentro de Python para no hacer ningún conflicto con la que tiene ya trabajando dentro de la aplicación. Y aquí una idea de cómo trabaja este agente de CreaI. Yo puedo pedirle me ayude a crear un equipo para un caso específico y él empieza a decirme todo lo que tengo que hacer. Puede generar todo el código inicial. Yo puedo bajar un zip con todo eso. Y a mí fue muy útil cuando empecé a encontrar errores en la ejecución porque la versión de una parte de la documentación está por una versión más nueva do que está disponibilizada en GitHub. Pero este agente fue responsable y me ayudó mucho a preparar todo lo que había de necesario. Entonces, para empezar a mostrarles, cuando se empieza a trabajar con QAI, la forma más rápida de crear un agente es utilizando un script que tiene que crea un agente de demostración. Entonces, ese es el comando crew AI create crew. Ese da el nombre de cómo es la equipo, lo equipo que quiere crear. Lleva algunos segundos. Vamos a hacer un par de preguntas. La primera pregunta que es interesante es ¿cuál es el proveedor del LLM que quiero utilizar? Y vamos a ver que soporta diversos tipos de proveedores y uno de ellos es exactamente los NIMs de NVIDIA. Entonces, con eso, el código ya está listo para empezar a trabajar con NVIDIA. Como pueden ver, está acá OpenAI, Anthropic, NIM, Grok, Hugging Face o Llama y una serie de otros. Entonces, voy a elegir el NIM de NVIDIA. Acá tiene todos los NIMs que se puede utilizar. Vamos a buscar, por ejemplo, este
este Nemotron 70B Instruct, o podemos pegar alguna otra cosa más interesante, pero como ejemplo puede ser eso. Yo voy a elegir el modelo 3 y ahí lo que va a hacer es me pedir la API key de NVIDIA. Generan la clave en el sitio de build y simplemente se configura esto acá y el proyecto está totalmente creado para que puedan empezar a trabajar con el desarrollo. La primera cosa que es muy interesante acerca de esto es que este proyecto que se crea inicialmente tiene un código en Python que es el main. Es un código muy sencillo que simplemente tiene las informaciones para correr todo el servicio. Ah, en este caso se configura, lo que hace este agente inicial es escribir un artículo para un blog post acerca de cualquier tema. Él va solamente a utilizar el reasoning del LLM. Entonces, aquí como ejemplo está AI LLMs, pero puedo utilizar cualquier asunto que me quiera trabajar. Y también el año actual, que es básicamente para conocer la búsqueda, decirle busquen las informaciones acerca de ese tópico actualizadas en este año, para que tenga un poco más de control de la calidad de la información. Después de eso, básicamente son solo comandos para ejecutar. Y acá hace un código que es el crew.py, que es el código básicamente donde va a leer las configuraciones, que ya le voy a explicar cómo funcionan, y crear y las tareas. Entonces va a leer cuáles son los agentes, cómo crear el equipo y cuál es la tarea que cada agente va a ejecutar. Si quieren aumentar el número de agentes o el número de tareas, simplemente copie y cole el código que está acá, y van a ver que es bien tranquilo. La parte interesante es que para trabajar con estos agentes no van a escribir una línea de código en Python. Y aquí está la venganza de las profesoras de portugués y español, porque ahora para utilizar esto hay que saber escribir bien. Y ese es el desafío. Pero a nosotros que trabajamos con tecnología, esto es un sueño, porque los usuarios ahora están aprendiendo a pedir las cosas de la forma correcta. Entonces, en este caso, yo voy a tener dos agentes. Un agente es el agente que va a hacer la pesquisa de la información. Lo que está definido es que su función es topic, que es el tópico que voy a recibir, por ejemplo, inteligencia artificial, y es un Senior Data Researcher de la inteligencia artificial. ¿Por qué que esto es importante? Imagine que va a escribir un job role que va a publicar en LinkedIn para contratar a una persona. Un job description o una descripción de cuál es la experiencia que quiere del profesional. Es exactamente eso que va a escribir en este archivo, porque este archivo va a dar el contexto para el LM cuando fuera a ejecutar todo lo que el agente está pidiendo. Entonces, bajo el código, lo que va a hacer es que va a empezar. Yo soy un Senior Data Researcher, eres un Senior Data Researcher de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu meta? Descubrir las informaciones más interesantes acerca del tópico. ¿Cuál es su backstory? Eres un pesquisador con mucha experiencia que encuentra las informaciones actualizadas en el tópico, conocido por su habilidad de encontrar las informaciones más relevantes y a presentar eso de una forma clara y concisa. Esa definición del escopo es fundamental para que la LLM pase a se comportar con este perfil profesional. Entonces, acá tenemos un Senior Data Researcher y después un analista de relatorios, que es un analista de relatorios acerca del mismo tópico, o sea, no es un analista de relatorio genérico. Es alguien experto en hacer reports acerca de inteligencia artificial. Ah, la meta es crear relatorios detallados basados en el tópico específico, y también tiene allá un backstory, es una persona con mucha experiencia, consigue resumir informaciones complejas y por ahí va. Entonces, si yo quería más que un agente, 3, 4, 5, todo se empieza a través de esta descripción. Y en el tiempo de ejecución, lo que va a hacer el framework, va a ir buscar por el crew.py que han visto, va a ir buscar esta descripción y pasar esto a la ejecución del código. Muy, muy sencillo para trabajar. Después de los agentes, lo que tenemos que configurar son las tareas.
O sea, cómo yo quiero que estos agentes ejecuten cada una de las tareas para hacer lo que quiero. Entonces, en este caso, la tarea de investigación va a ser una investigación acerca del tópico, en este caso, inteligencia artificial. Tenga certeza, se asegure de que va a encontrar la información más interesante una vez que estamos en este año. Cuando nos se pasa una referencia de fecha para un LLM, la LLM va a buscar la información que tiene más sentido de acuerdo con lo que está pidiendo, no necesariamente la información más actual. En mi caso con las startups, cuando yo no pasaba al LLM la información del año, ella buscaba la información de 4 o 5 años atrás porque era la información que tenía más completa. Entonces es importante siempre pasar esa referencia. ¿Y cuál es la salida que se espera? Una lista con 10 bullet points con las principales informaciones acerca del tópico. Y lo digo que la gente que va a hacer es el researcher. Entonces, lo que este tipo va a hacer, va a buscar cuáles son los 10 tópicos que tengo yo que escribir para tener un artículo muy bien escrito acerca de un tema específico. Solo eso. Va a crear la estructura. Después, el agente de reports va a rever el contexto que recibió, o sea, él va a recibir una 10 bullet points, va a expandir cada tópico en una sesión, certificando que la información está detallada y contiene todas las informaciones que son relevantes. La salida, un relatorio completo con los tópicos principales, cada uno con una sesión de informaciones, formatado como Markdown, y quien va a ejecutar ese reporting analysis. Es solo eso. Cuando se corre el agente, lo que se tiene de salida es un relatorio completo acerca de cualquier tema. Entonces, los pasos para empezar en Concrete AI: crear una cuenta en build.nvidia.com, instalar el SDK de Creo AI en su computadora, utilizar la clave de build.nvidia.com para la configuración y utilizar este script Creo AI Create Crew que está en toda la documentación. Ella tiene su primer agente. Si quiere empezar a testar este agente, vas en el main.py y cambia el tópico que vas a hacer la búsqueda. Es simple, es así. Y fue así que yo empecé desarrollando mi propio agente. Y ahí lo que pasó es que cuando empecé el desarrollo, tuve la necesidad de utilizar una herramienta de búsqueda para buscar las informaciones. Y ahí mi código se empezó a quedar un poco más complejo. El propio agente de Creo AI me recomendó que para tener más flexibilidad con qué quería yo hacer, iba a ser mucho mejor trabajar directamente con Python a vez de trabajar con estos archivos de configuración. Lo interesante es que él cambió todo el código de esta estructura para Python. Yo no tuve que escribir casi nada. Y en caso de mi agente, está acá. Entonces, lo que ha hecho, la primera diferencia de mi código es que yo voy a recibir por la línea de comando el nombre de la startup y el país. ¿Por qué yo necesité de país? Porque existen startups en América Latina que tienen el mismo nombre de 5 o 7 en el mundo todo. Y cuando empecé a hacer la búsqueda solo la información del LM, parecía que yo estaba utilizando drogas psicotrópicas, porque empezaba a contestar acerca de una startup brasileña y juntaba informaciones de una startup de Checoslovaquia y otra de Rusia. Entonces, la startup es brasileña y eso. La fundación fue en el año tal y su sede es en Moscú. Cosas así. Entonces, cuanto más contexto se pasa, más preciso va a ser lo que tienes. Entonces, yo voy a recibir el nombre de la startup y el país. Y después es solo una función muy simple, sencilla para almacenar el report final en un archivo con Markdown. Cuando yo empecé a utilizar el Nemotron, una sugerencia que me ha hecho es que utilizase LangChain para hacer las consultas al modelo. Y el propio agente escribió este código a mí. Yo nunca había trabajado con LangChain antes. Y yo achei muy interesante porque yo empecé trabajando con este otro modelo de NVIDIA, que es un modelo más sencillo, no tienen reasoning. Y después lo cambié a Llama Super en esta versión. Y todo lo que necesito hacer, si quiero cambiar con otro modelo, voy hasta el sitio de NVIDIA, clico en View Code,
Voy a mirar las configuraciones, copio, colo en este código y en 2 minutos estoy utilizando otro modelo. Y esa es la parte interesante de este framework. Las funciones básicamente después son todas escritas automáticamente por el asistente. Aquí hay una configuración de la herramienta de búsqueda que voy a utilizar, que es Serper DevTool, que ya está parte de la propia documentación e integración del framework. Ah, y hay algo muy interesante en la documentación porque la cantidad de herramientas que ya están integradas es muy interesante en esta área de tools. Entonces, hay herramientas para hacer básicamente todo lo que necesitamos con agentes. Aquí hay todo el código, pero esa es la lista completa de todo lo que soporta. Entonces, hay herramientas para hacer web scraping, para leer documentos texto, para leer documentos PDF, para hacer importación de una serie de archivos, conexión con servidoras de base de datos. Y lo único que estoy utilizando yo es este, que es el Serper DevTool. Y hay incluso la posibilidad, que es interesante, de generar una herramienta ah, baseada en lo que quiera. Entonces hay un template que es una custom tool y dentro de ese código puede utilizar lo que quiere. Entonces el caso que he mencionado de haber un ERP o un sistema corporativo antiguo que tiene una API, yo simplemente voy a escribir el código de cómo buscar la información en este sistema. Está todo listo y como he mencionado, la relación de herramientas que están listas para utilizar es muy interesante. Después lo que tuve que trabajar fue con la configuración de los agentes. Y en este caso yo he testado diversas formas de hacer la descripción de los agentes, pero eso impactó muy poco, porque van a ver que las tareas que yo estoy atribuyendo son muy, muy completas, el prompt de las tareas. Entonces, acá básicamente es el mismo texto que han visto en la versión anterior de archivo Yum. La diferencia es que acá está en Python. Ah, verbos igual true es para que me presente todo lo que está haciendo para que yo pueda acompañar cómo va a trabajar. Memoria, cómo va a trabajar con el gerenciamiento de los datos. Atribuyo al LLM que les presente el código de LangChain. Y aquí la diferencia es que este Startup Researcher tiene acceso a una herramienta de búsqueda que es el Serper. Al paso que el Startup Verifier no tiene acceso a ninguna herramienta. Entonces, básicamente, el primer agente va a buscar la información basado en búsquedas de la Internet, va a traer esas informaciones, el segundo agente va a formatar el relatorio para mí. Las tareas están acá configuradas. Y aquí está la parte interesante de que les he comentado acerca de cómo escribir bien un prompt. Este prompt, en verdad, quien me ha escrito grande parte de ello fue simplemente Yaman Emotron. Entonces yo pregunté a Yaman Emotron porque yo estaba intentando con tentativa y error acertar un prompt hasta que seguí la recomendación de un amigo. Él simplemente dice a Yaman Emotron, yo quiero esta información formatada de esta forma, con esta garantía de datos, eso, y me generó todo el prompt. Entonces lo que estoy diciendo es que eres un experto en busca con inteligencia artificial para buscar datos públicos acerca de una startup con este nombre en este país. Va a retornar lo que encontró como texto puro estructurado. La primera versión que yo he utilizado, él retornaba el texto en JSON. Y yo dije, oh, wow, it's amazing. Todo lo que otra gente tiene que hacer, convertir JSON a Markdown, está listo. El otro agente no conseguía convertir nada. Él me quedó casi una hora haciendo debug hasta que yo percibí que la gente no leía el JSON, estaba leyendo un texto y parecía que no había ninguna información, porque eso no sé qué es JSON. Se descartaba. Entonces solo cambié para trabajar con texto puro y está listo. Los agentes se comunican a través de correos. Es muy interesante ver la comunicación entre ellos. Y acá las informaciones que yo quiero, la parte importante, if found, o sea, no quiero que alucines, si no encuentro una información, no me traga la información. Y eso es algo muy interesante.
Y son esos datos y acá un ejemplo de cómo quiero todo eso formatado. Ah, y fue básicamente eso que yo he escrito como el prompt. Y en la salida, un texto puro estructurado con todos los campos y una sección de fuentes con una etiquetada de forma adecuada. Entonces, este primer agente va a buscar la información que le pedí. Y ahí se puede hacer diversas optimizaciones. Quiero que chequee 2 veces cada información. Quiero que busque información prioritariamente en este sitio, después en ese, después en ese. Entonces, cuanto más información de contexto pasar el agente, más específico el agente va a se quedar. Y acá, quien va a ejecutar esta tarea, que es este Startup Researcher. La segunda tarea, eres un analista de informaciones, va a recibir los datos y generar un report Markdown con esta estructura. La parte interesante, only return the final markdown, no explanation. ¿Y por qué eso? Porque el Nemotron, cuando terminaba la tarea, hacía cuestión de me explicar por qué esta información era la información que quería. Entonces había una explicación al término por qué generado el relatorio. No quiero la información, no quiero la explicación, solo el relatorio. Y la salida final, un relatorio profesional con los datos de la startup. Finalmente, yo he creado el crew y acá lo que he hecho es los agentes en la orden que se van a ser utilizados, después las tareas. Y acá algo interesante. ¿Cuál es el proceso de ejecución? Es secuencial. Este framework te permite trabajar con diversas formas de proceso de ejecución. Hay una forma que se puede seguir un flujo predefinido de trabajo, que acostuma ser más interesante cuando va a trabajar con chatbots. Yo aún no he utilizado para eso. Y hay una forma que es jerárquica. Y yo tuve que cambiar todo el código de la configuración original a Python porque yo me gustaría explotar un poco acerca de esta formación jerárquica, porque las informaciones no estaban tan bien. Entonces yo pensé, si el segundo agente fue el gerente del primero y detectar que la información no está tan precisa o que necesite de más aclaraciones, puede pedir al primer agente que clarifique un punto u otro. Y eso puede ser algo interesante. Y fue lo que yo he hecho. Y empecé a mirar los dos agentes parceros de trabajo. Uno se quedó gerente. Vamos a ejecutar el código. Los dos comenzaron a pelearse. El gerente recibía la información, le decía, eso está mal. Haga una búsqueda más aprofundada. Este dado no es confiable. Y empezaron a pelear los dos. Y después de un par de ejecuciones, el gerente empezó a pelear conmigo. Y me dijo claramente, este tipo tiene acceso a una herramienta de búsqueda. Si yo lo tuviera, no necesitaría del tipo. En 10 minutos había una revolución en mi computadora. Entonces yo saqué ese, no son parceros ahora, y fui ajustando el prompt y funcionó todo muy bien. Y eso solo fue posible porque yo estaba con el verbose activo y estaba mirando todo el raciocinio de la gente. Y eso es algo muy interesante con Creo AI, porque se puede mirar exactamente todo lo que está pensando. O sea, se puede ver cómo está planeando ejecutar la tarea. Y por veces en este momento ya se detecta, no, 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 no es así que yo quiero, alguna información no le pasé y ahí se puede empezar a ajustar. Entonces, el proceso de desarrollo es muy, muy sencillo. Yo creo que en más un par de meses, cualquier persona va a empezar a desarrollar agentes con un grado menor de complejidad do que ese donde podemos ascender a diversas herramientas, pero es algo muy interesante. Y el resultado de lo que he desarrollado está acá, Data Reporter. Y en mi caso, todo lo que tengo que hacer es correr el código así. Entonces, estoy pasando el nombre de la startup y el país. Y ahí lo que va a hacer es que va a empezar a ejecutar localmente la gente, va a ascender la información, va a enviar los prompts al Nemotron, que le pasa cuál es el plan de ejecución,
Después empieza a ejecutar el plan, va a buscar informaciones en Serper DevTool, o sea, hacer una búsqueda en Google, traer la información, consolidar, va a hacer un reporte inicial en texto puro y va a enviar ese reporte al segundo agente que va a consolidar las informaciones y generar el final. Acá las informaciones que están viendo es lo que está haciendo de búsqueda en Google. Hay una forma también de customizar todo eso. Ya cerró todo lo que estaba haciendo, está pasando la información para el segundo agente. Este es el prompt. Está listo el report y lo podemos mirar acá. Entonces, esa es la información de la startup. El nombre es Space, la descripción está adecuada, cuándo fue fundada, cuál es el funding que tiene, y en este caso ya tuve la información de quién fue el inversor principal. Y aquí empiezan las cosas interesantes. Si yo pregunto al LM cuántos empleados tiene una startup, probablemente va a alucinar y citar el número 4050. En este caso, yo he instruido que eso me traiga informaciones que se confirmó. Entonces puede ver que el número de empleados no especificado en los resultados y una sugerencia de cómo hacer esta búsqueda. Lo que puedo hacer, desarrollar un agente que simplemente va a buscar esa información y hacerlo parte del flujo. Headquarters, otra parte importante, founders. No los encontró. No está alucinando. Había una otra versión que incluso creaba URLs que creía que son las URLs de los perfiles en LinkedIn. Es interesante eso. Pero acá, de la forma que dejé el prompt, not found. Después, todas las fuentes de información. Entonces, como han visto en 2 minutos, yo tengo la información que quiero de las startups con todas las fuentes. Y es interesante porque algunas informaciones, eso va a buscar de noticias. Cuando uno encuentra informaciones en sitios como en PitchBook, Crunchbase, TrackXN u otras bases que son tradicionales de startup, empieza a hacer búsquedas en noticias de la Internet. Y eso es algo que son los casos en que yo tomaba como 2 horas y media para hacerlo y hace una cuestión de minutos. Entonces, este es el agente funcionando y no voy a presentarles el código por cuenta también acerca del tiempo, pero yo he desarrollado una segunda versión y la segunda versión yo he creado un Stalker. Y este Stalker todo lo que hace es simplemente buscar eso. Entonces es un experto en sacar informaciones profesionales acerca de personas que son fundadoras de startups. Hace la búsqueda y todo. Y eso es interesante porque esas informaciones no vienen de LinkedIn, vienen exactamente de noticias. Y ese segundo agente sale haciendo la misma búsqueda en Google, pero de esta vez buscando los nombres de quién son los fundadores y también verificando si ellos de facto son los fundadores de la startup. Entonces, como yo mencioné en el principio, no tengo costo adicional por crear un experto en eso. Entonces, yo podría tener un tercer experto que va a buscar el número de empleados o cualquier otra información que sea necesaria. Entonces, esa fue la jornada que tuve yo. El partner principal que tuve para hacer todo eso fue el ChatGPT de Creo AI, que está disponible en la página de documentación. Y como lo viste, es muy sencillo de trabajar con eso. La recomendación, empiece solo con la información que está en la LLM hasta que tengas la seguridad que el LLM está le contestando lo que quiere. Empieza a hacer los fine tunings y ajustes en los prompts y después se empiezan las integraciones con otras herramientas. Y si hay algo que no está clarificado, no hay que reconfigurar el agente para hacerlo porque por veces es muy más interesante hacer como yo he hecho, porque este tipo que me retornó esta información está haciendo un tipo de búsqueda completamente diferente del otro. El otro quiere información de empresa, eso es un stalker. Quiero información de estas personas, quién son, dónde está su perfil y todo eso. Y yo estoy utilizando prácticamente todos los días en trabajo este agente que yo he desarrollado. Para tenerle más informaciones acerca del programa de Developer de NVIDIA, ese es el sitio developer.nvidia.com.
Una de las cosas más importantes del sitio, además de tener tutoriales, documentación, cursos y una serie de cosas, son los forums. Quien contesta los forums de NVIDIA son los desarrolladores de los frameworks. Entonces, si quiere hacer una pregunta para la persona que ha escrito o trabajado con el NIM de Nemotron, en el foro va a haber alguien de este equipo que puede contestarles. Y es la principal fuente de soporte de NVIDIA para todos los nuestros frameworks. Se tiene una startup, se trabaja en una startup y trabaja con inteligencia artificial. Inception es el programa de apoyo a startups de NVIDIA. De forma muy resumida, ofrecemos todos los cursos de NVIDIA de forma gratuita. Si ascender en el sitio nvidia.com/training, van a ver que existen algunos entrenamientos self-paced courses que son pagos. Y eso es todo gratuito para las startups. También les brindamos con hasta $100,000 de créditos en AWS, hasta $350,000 de créditos en Google para empezar a utilizar las GPUs. Descuentos para adquisición de licencias de soporte de NVIDIA y hardware también. Y hacemos mucho matchmaking, tanto entre startups como también startups de grandes clientes de NVIDIA. Siempre que una gran empresa de América Latina quiera hacer algo muy, 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 muy diferente con IA, el primer teléfono que toca es de la gente del área comercial de NVIDIA, el segundo teléfono es el mío. Yomar, hemos hablado con esta empresa, quieren hacer eso. ¿Cuáles son las startups que les podemos presentar? Por eso que el relacionamiento con las startups es fundamental. El NVIDIA no es nada sin el ecosistema. Entonces, eso ayudamos mucho a las startups y también los grandes clientes. Y junto al programa, hay un programa de VCs que son inversores y fondos de inversión de todo el mundo. Una vez que la startup es parte del programa, ya utiliza nuestras tecnologías, sabemos que están trabajando bien, que tiene escalabilidad y nos piden, permitimos que su profile, su perfil esté disponible a los inversores. Los inversores hacen búsqueda en esta base de datos, contactan directamente a las startups. NVIDIA no tiene ninguna participación con nada de eso. Una otra referencia interesante es el sitio nvidia.com on demand, que es el sitio donde disponibilizamos todo lo material técnico que hemos generado en los eventos. Solo en GTC de este año fueron como 2,000 y 1,600 charlas que fueron publicadas. Incluso esta presentación que le estoy haciendo, yo he hecho hace un par de meses un webinar acerca de Agentic AI y ya está disponibilizado allá. Presento básicamente las mismas cosas que han visto acá. Y tiene muchas cosas interesantes. En nuestro canal de YouTube hay dos playlists que le recomiendo mirar. Una de ellas se llama Explica ahí. Esta playlist está en portugués, pero hay una versión con subtítulos en español, que es una playlist con videos de 2 a 4 minutos que presenta las principales tecnologías de NVIDIA. Nosotros tenemos más de 150 SDKs, más de 500 librerías. Es muy difícil encontrar la información cierta cuando necesita de algo y todo eso para inteligencia artificial. Entonces, esa playlist tiene videos cortos donde presentamos lo que tenemos para ciencia de datos, para visión por computadora, para inferencia acelerada. También mucha información acerca del hardware de NVIDIA, los lanzamientos y todo lo que está relacionado con el mundo de desarrollo. Y hay un podcast oficial que se llama Ven Ahí. Ese desafortunadamente solo está en portugués, pero lo que hacemos es que buscamos traer para el podcast los clientes que tienen proyectos interesantes con NVIDIA y también las startups para que puedan contar sus casos de éxitos. Y en el caso de las startups, existen diversas startups que fueron grabadas en español, como el Marvic de Uruguay. Yo creo que Service Bots de Colombia también ya ha participado de eso. Esos son los enlaces principales. Ah, es interesante que nos siga tanto en LinkedIn cuanto en YouTube. Quien quiera hablar conmigo después del evento, solo buscar Yomar Silva en LinkedIn. Va a haber una figura de un gordo con 2 GPUs, soy yo. Puede adicionarme. A veces tomo 3, 4 días a contestar los mensajes, pero siempre contesto a toda la gente. Eso que tenía que presentar. Ahora estoy disponible a cualquier pregunta que tengan.
Podemos dejar de compartir tu pantalla un segundo. De manera presencial. Mira, ahorita, bien, sí, eh, listo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta puntual y es, ¿cómo logras identificar en qué momento necesitas un nuevo agente versus complementar un agente existente? O sea, me, me quedé con la duda durante la presentación de por qué no pedirle al agente existente que haga una cosita más o como hiciste en el segundo ejemplo, crear un nuevo agente. ¿Cómo logramos eso? Yo he intentado hacerlo con la gente que ya existía, pero yo descubrí que cuando empecé a le pedir mucha información, ya no tenía la misma asertividad de que cuando le pedí información más específica. Y eso fue muy baseado en la idea que tengo dos personas trabajando en mi equipo, no puedo contratar un tercero. Entonces uno de los dos va a ser el full stack. Cuando yo empecé a desarrollar un otro más específico, las respuestas fueron muy más interesantes y también yo no torné más complejo el prompt de la gente que me estaba contestando bien. Fue por eso que decidí tener un otro agente. Y como le mencioné, ese otro agente que yo escribí es un stalker de perfiles profesionales. Entonces el background es otro, la tarea es otra, la fuente de información es completamente diferente. Entonces se puede realmente tener, imagina la idea de tener expertos en todo eso. ¿Hay más preguntas? ¿Qué fue eso? Hay una pregunta si se puede ejecutar los agentes en un Jetson Nano. Sí, cualquier cosa que tenga una CPU y se corra código en Python se puede utilizar también para trabajar con los agentes. Entonces, es muy flexible. La parte importante es exactamente la LLM. Entonces, se tiene un procesamiento local, pero la inteligencia está toda con una GPU que está en la nube. Hola, ¿cómo estás? Hablando de contexto y prompts, tú decías que cuanto más contexto, más preciso, y nos diste como un ejemplo de una especie de documentación como infraestructura. Basado en tu experiencia y en lo que hablabas hace en la mañana de que en Latinoamérica tenemos como esa creatividad, ¿cierto? ¿Cómo podemos usar eso para crear mejores prompts, darle mejor contexto y usar la documentación como infraestructura, ya que somos una cultura muy narrativa y cómo podemos aprovechar eso para sacarle mejor resultados a a los modelos? Yo creo que, excelente pregunta. La parte más importante es mirar la parte de depuración de la gente. Porque en la consola se puede activar la depuración y vas a ver lo que la ley me está respondiendo. Desde cuando empieza a planear la tarea hasta cómo está procesando la información. Entonces, imagina que tienes la posibilidad de mirar cómo la persona está raciocinando cuando va a te contestar algo. Y basado en esa forma que ella raciocina, consigues ver que esta parte está mal y está mal porque yo no expliqué bien lo que estoy queriendo que lo haga. Entonces, básicamente de esta forma, hay como tener aún más informaciones en el debug. Una del chat ahora. ¿Alguna forma de estudio de estabilidad de las respuestas y soluciones de los agentes de IA? Yo no conozco. En QA específicamente, ellos, además del SDK que es open source, ellos también comercializan su infraestructura como servicio. Entonces, van a ver que en el sitio de QA es una forma de subscribe o sign up o creator account y se tiene una interfaz gráfica, se permite crear y hospedar a la gente de forma remota. Dependiendo del caso de uso, puede ser más interesante o no de trabajar. Pero la asertividad de los agentes va a ser muy basado en cómo está creada la infraestructura, cuánto expertos son los agentes. Y hay algo que yo estaba hasta hablando con John, volviendo del almuerzo. Eh, una cosa que está creciendo mucho ahora y aún está así empezando a explotar es la utilización de SLMs. No sé si ya han olvidado ese concepto. Exacto, Small Language Models. Son modelos que a invés de se sacar un modelo muy grande y hacer un fine tuning para aprender algo, lo que se hace es el opuesto. Se saca un modelo muy grande, pero lo optimiza a un conjunto específico de informaciones. Entonces no le va a contestar acerca de todo, pero va a ser muy asertivo acerca de tópicos muy específicos.
Existen hoy empresas, hay al menos una startup en Brasil que está se especializando en eso. Entonces, ellos están creando SLMs para diversas áreas de conocimiento. Y ahí cuando se mira cómo trabaja un agente de IA con una LLM genérica versus con un SLM, se ve que el SLM tiene más asertividad. Y eso pasa a ser interesante, porque en el futuro lo que podemos tener es como una floresta de SLMs con una SLM siendo como la que va a direccionar a cada uno de los expertos a las informaciones. Hoy tenemos que hacer este filtro básicamente utilizando el código en el agente, pero en el futuro yo creo que vamos a poder empezar a utilizar las SLMs y va a ser algo mucho más interesante. Buenas tardes para todos. Yomar, dos preguntas. ¿Tú cómo ves el panorama de estos, digamos, LLMs o de pronto esta inteligencia artificial, pero aplicada en Edge? O sea, digamos, yo soy founder de Vitergy. Nosotros hemos tenido, digamos que un desarrollo de cómo integrar estos modelos de inteligencia artificial para el procesamiento de datos y cómo hacer sencillo, digamos que todo el tema de facilities, estados de proceso, sea producción de energía, producción de algún producto, X o Y, como eliminando esta capa pues técnica de que se pueda, digamos, entender cómo funciona eso. Lo hemos tenido, digamos que algunas barreras con ciertos clientes debido a que son temerosos de pronto de que, de que esa data que están adquiriendo y que pues pueden ser como muchos procesos que son pues de ellos internos, estén yendo pues a servidores y demás que no están pues bajo su jurisdicción. Entonces, digamos, nosotros hemos estado ahorita, digamos que iterando mucho con el tema de hardware en las instalaciones, pero obviamente pues incurre muchos gastos y demás, y pues infraestructura. ¿Cómo es ese proceso nosotros, pues en Latinoamérica o en el mundo? O sea, si se está haciendo de esa forma o debemos de pronto cambiar el mindset pues de esas empresas, intentar migrarlos más hacia, ok, esto está seguro, son empresas confiables. En ese sentido, ¿tú cómo lo ves? Sabe que los NIM nacieron por cuenta exactamente de ese problema. Lo que pasó fue que las empresas cuando empezaron a trabajar con RAG, vieron que RAG es una técnica muy interesante que le permite tener un tratamiento de informaciones corporativas excelente, pero cuando se utiliza un servicio del LLM que está fuera de su área de control, de seguridad, la superficie de ataque empieza a ser compleja. Hubo un caso hace creo que más de un año, y la misma velocidad que la información se cayó en la internet se sacaron, que había un determinado periodista en Europa que ha publicado un artículo acerca de una empresa de tecnología que iba a lanzar un nuevo producto en el mercado en 4 o 5 meses. Y la empresa se quedó enferma porque tenían todas las informaciones técnicas del producto. Y empezaron una investigación a descubrir cómo esta información fue vazada o llegó a la mano del periodista. Y después de algunas investigaciones, descubrieron que los ingenieros de la empresa utilizaban cuentas privativas de servicios de chatbots con LLMs y utilizaron estos servicios para hacer resumen de documentaciones técnicas del proyecto. Pero en el acuerdo de usuario no había nada que decía, la información que me envías no la voy a utilizar. Esta información fue utilizada para entrenamiento de la próxima versión de la LLM y todo lo que el periodista tuvo que hacer es, lo que me contesta la LLM si yo le pregunto acerca de proyectos futuros de esta empresa. Y la información estaba toda pública. Entonces, con eso las empresas empezaron a pensar que muy bueno utilizar RAG, pero no quiero utilizar un servicio externo. Y ahí empezaron a pedir a NVIDIA, como todos las LMs o grandes partes son open source, todo el código y toda la infraestructura de software para servidores es open source, por favor nos ayude a hacer una infraestructura de inferencia optimizada para LLMs. Entonces nosotros empezamos a escribir tutoriales, compartir proyectos en GitHub e intentar ayudar a las empresas a tener este ambiente con mucha optimización dentro de su propia infraestructura. Y cuando digo infraestructura aquí no estoy diciendo on-prem.
Hay una forma de tener algo extremadamente controlado dentro de cualquier proveedor de nube, incluso conectando 2 o 3 proveedores distintos con formas híbridas de todo eso. Y las empresas nos contestaron que perfecto, todo lo que me presentó es maravilloso, pero en el mundo real, la gente que conoce de infraestructura no sabe nada acerca de código. Y la gente que conoce código sabe muy poco acerca de infraestructura. Los dos lados creen que saben mucho más del otro y es la pelea eterna. Entonces, por eso nos pidieron, no hay cómo nos entregar algo que sea one turn para empezar a utilizar. Por eso desarrollamos los NIMs. Entonces, aquel blueprint que le presenté de AIQ fue todo desarrollado exactamente para que puedas implementar un pipeline completo de RAG dentro de la infraestructura corporativa de una gran corporación con soporte de NVIDIA y con todo el control del flujo de informaciones. Este caso que mencionas es típico y el otro caso que es típico ahora son las empresas que empiezan a trabajar con agentes y incentivar a la gente a desarrollar agentes y la mayoría aún está incentivando solo los desarrolladores y después de 2 o 3 meses han que parar todo porque la cuenta de tokens está absurda. Entonces el mes pasado fue $10,000, este mes $100,000, mes que viene hace cuánto, 1 millón. Entonces es la otra cosa que empiezan a mirar con los NIMs porque los NIMs se tienen un costo fijo. Yo sé que la servidora va a costar tanto por mes y sé que va a trabajar con hasta X millones de requisiciones sin problemas. Por eso que hemos trabajado con toda esta tecnología de NIMs para ayudar al mundo enterprise. Listo. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, los invitamos tanto a los que están conectados virtualmente como los que están acá presencial, que escaneen el código para poder recibir el feedback de cómo les pareció esta primera charla. ¿Listo? Entonces, sigue, adelante. Sí, mi pregunta va relacionada con el último comentario precisamente que hace Yomar. Y es, si nosotros estamos arrancando con una startup y estamos creciendo, ¿en qué momento deberíamos pensar en invertir en hardware? Podríamos hacer un plan de inversión pensando en cuál chip de NVIDIA comprar, cómo montar el servidor, cómo debería escalar esa proyección en términos de inversión, teniendo en cuenta el LLM que ustedes tienen que se adecua pues a la GPU específica y cómo está optimizado este tema de NVIDIA que yo no tenía ni idea y me parece fantástico. Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, esa es una pregunta que no hay una respuesta genérica. Depende mucho de lo que está haciendo, de cuáles son las tecnologías que va a trabajar. Y en general, para las startups, se mira hoy los proveedores de nube, todos ellos tienen ofertas de créditos. Entonces, una startup tiene cómo operar como casi 2 años sin hacer $1 de inversión en la adquisición de hardware. Si quieres decidir utilizar hardware propio, hay que pensar que los servidores hay que estar en un ambiente muy controlado. Los servidores hay que tener gente trabajando 7x24 para mantenerlos operacionales. Hay un costo muy grande de consumo de energía. Entonces, hay que mensurar muy bien lo que quiere hacer. Dependiendo del área de la actuación, existen startups que tienen como servidoras locales que utilizan para hacer fine tuning, utilizan para hacer algunos prototipos de investigación, pero los entrenamientos más pesados de la producción está toda a la nube. Entonces, eso depende mucho, porque un servidor que se lanza hoy, una GPU que se lanza hoy, tal vez en un año ya va a tener algo que es un poco más eficiente. Para tener una idea de cómo es el pace de innovación de NVIDIA, en los últimos 8 años hemos acelerado 1000 veces la capacidad computacional de IA. 1000 veces. Y hemos reducido en 40,000 veces el consumo de energía para generación de un token. Por eso que tenemos este mundo del LLMs hoy. Mucha capacidad computacional, poco consumo de recursos para la inferencia y la producción. Entonces, la clave principal, optimización de software. Con el software optimizado, con las tecnologías de NVIDIA, se puede correr código hasta 400 veces más rápido. O con un hardware que es 400 veces más chiquito también. La segunda información importante es,
Incluso hay una pregunta en el chat que es cuál es la GPU mínima para utilizar esas tecnologías. Eso depende mucho del microservicio del NIM. Entonces existen NIMs que se puede trabajar con una 4090, con una 5090, pero para hacer cosas en casa, no profesional. Y ese es el punto. Las GPUs gamer de NVIDIA no son producidas por NVIDIA, son producidas por parceros de NVIDIA. Y siempre que se va a producir un hardware, la primera cosa que hay que tener en cuenta es cuál es el perfil de utilización de ese hardware, cuál es el comportamiento del workload. Porque con base en eso, yo voy a elegir cuáles son los componentes, yo voy a proyectar toda la parte principalmente térmica y de resistencia del hardware. Una GPU gamer no hay una persona que juegue por más de 72 horas. Simplemente desmaya. Entonces es un hardware que fue optimizado para este caso de uso. Ya cuando vamos a trabajar con entrenamiento de redes neuronales, existen redes que se van a entrenar por 8 meses, 24 horas por día. El tipo de hardware necesario, eso es completamente diferente. Entonces, no es que no da para utilizar una GPU gamer para hacer cosas de IA. Sí, lo puede utilizar. La misma forma que utilizamos una clave para trabajar con un tornillador. Se va a trabajar por algún tiempito, pero no sabe cuándo. Entonces, la clave para la respuesta que quieres es, ¿cuál es el grado de optimización que tiene el software? Para tener certeza de que está utilizando 100% de lo que la GPU que tienes le ofrece. Después, ¿cuál es el plan de escalabilidad y crecimiento de su startup? Porque la infraestructura hay que acompañar todo eso. Por ejemplo, los NIMs tienen escalabilidad con Kubernetes. Si yo tengo un microservicio y mañana necesito 5 o 6 veces más computación y quiero que esto tenga elasticidad, utilizo Kubernetes y simplemente creo instancias y bajo instancias. Si esto no es on-prem, no hay como crear servidora, pero bajar servidora va a costar muy caro. Entonces, depende mucho del caso de uso, pero la idea es 100% de optimización de software, y mirar cuál es su plan de crecimiento y cómo esta infraestructura está preparada para crecer de acuerdo con qué planes. Miren el caso de OpenAI. OpenAI recibió la primera servidora con 8 GPUs que NVIDIA ha producido en 2016, que fue la DGX. Imaginen la escalabilidad que tuvo que tener OpenAI en la primera semana de lanzamiento de ChatGPT. Fue la aplicación que creció más rápido. Entonces, si no hubiera una infraestructura muy optimizada para soportar este crecimiento, probablemente en 2 días la gente ya está hablando mal, no tiene infraestructura, no tiene tiempo de respuesta, es un sueño que todos tuvimos y no está bien. Entonces, eso hay que planear muy bien. Y depende mucho del área de aplicación. Existen startups que tienen la necesidad de hacer el procesamiento local. Por ejemplo, hay startups que trabajan con visión por computadora en la área de inspección industrial. Tienen microsegundos para ejecutar un producto de una línea de producción. Eso no hay cómo hacer a la nube. Hay otras empresas que tienen soluciones de seguridad. Hay que enviar una alerta inmediatamente a los seguranzas de un edificio cuando hay una violación. La primera cosa que alguien puede hacer cuando quiere invadir algún local, cortar la conexión con la internet. Entonces hay que hacer procesamiento local. Entonces eso demanda mucho, de acuerdo con lo que está ofreciendo. Pero la recomendación que le doy es conozca los programas de startup de los proveedores de nube. Desarrolle su tecnología de tal forma que se pueda mover de un proveedor a otro. Por eso los SDKs de NVIDIA son fundamentales, porque los contenedores de los frameworks se pueden correr en cualquier infraestructura. Y trabaje siempre con mucha optimización de software para que se pueda utilizar el mínimo requisito de hardware posible. Y eso es algo interesante, porque por veces cuando empezamos a hablar con startups y con empresas, llegan, no, yo quiero comprar ahora una GB300, que es la GPU más moderna de NVIDIA, pero ¿lo que va a hacer? Voy a hacer eso. No, voy a utilizar el 40S. Yo, cuesta 10% de la que quiero comprar, ¿sí? ¿No quiere vender la grande? Sí, quiero la Ferrari. Pero si no manejas un coche chiquito de ese tamaño, bien, ¿qué va a hacer una Ferrari? En 2 meses me compré una Ferrari y no puedo manejar. Entonces vamos a empezar despacio y eso que hacemos mucho. Y en las empresas es interesante, se quedan por veces, eres loco, yo quiero comprar 10 servidores. No, compra 2. ¿Me quiero 10? No, 2.
Yo quiero no, 2. Le enseño a usar los 2. Cuando llegar a 10, su negocio va a estar 1000 veces mayor do que está hoy. Y eso es lo que hacemos mucho por orientación a las startups. Última pregunta. ¿Tengo alguna en chat? Vamos a ver. ¿Alguna estrategia para manejar el rate limit tokens permitted en bots que utilizan LLMs? No conozco. Hasta porque trabajando con los NIMs, eso no es algo que tiene que manejar mucho porque ya está disponible y el throughput es muy elevado. Y la ventaja de utilizar esas tecnologías de NVIDIA es que se necesito más procesamiento, simplemente utilizo más una GPU, más una servidora. Entonces hay esa garantía de escalabilidad diferente de lo que se hace tradicionalmente con otros tipos de arquitectura.